Buenas tardes, hermano. Bueno, continuando con nuestro estudio, hoy día nosotros vamos a seguir, ¿cierto?, aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Espero estén todos bien, en sus casas, en sus trabajos, en las distintas actividades que estamos haciendo, también para poder seguir aprendiendo del Señor. Entonces, hoy día vamos a continuar hablando acerca de cómo Dios se expresa en su obra, cómo Él quiere que también nosotros seamos partes como creyentes del trabajo que Él está realizando. Entonces nosotros podemos ver que en este caso los ciudadanos del reino, que somos nosotros, ¿cierto? Para cumplir los propósitos de Dios en su obra, ¿cierto? Nosotros debemos andar según su perspectiva de las cosas. Debemos funcionar en su camino, no según los caminos del mundo. Y podemos recordar un versículo en Isaías capítulo 55, versículo 8, en donde dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Los principios del reino de Dios, ¿cierto? Y los principios del mundo son totalmente opuestos. Hemos podido en muchas instancias aprender acerca de esto y es solo cosa de revisar, hermano, cuáles son nuestras acciones, ¿cierto? Para poder darnos cuenta que muchas veces van en contra de lo establecido por Dios. Nuestros deseos muchas veces no son los mejores. Y nosotros podemos ver que necesitamos nosotros siempre ajustarnos a lo que Dios hace, no al revés, ¿cierto? Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Ahí en Juan capítulo 18, versículo 36, y continúa diciendo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Si bien recuerdan, principalmente Pedro fue muy agresivo cuando quisieron arrestar a Cristo. ¿Por qué? Porque humanamente él no quería que su maestro fuera quitado de en medio de ellos y que fuera maltratado y que fuera tomado preso. Pero Cristo dijo, si fuera así, sería un reino terrenal. Pero mi reino no es de este mundo. Entonces, como servidores en el reino de Dios, no tenemos que funcionar de la manera en que el mundo espera que funcionemos. Pablo advirtió a los cristianos en el libro de los Colosenses y dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Es decir, una filosofía es un pensamiento de hombre, quizá muy elaborado, pero un pensamiento de hombre al fin. Y después dice huecas sutilezas. Una sutileza es algo quizá pequeño, pero que se mete, ¿cierto?, de a poco en el pensamiento, quizá muchas veces generando un pensamiento colectivo. Y dice que ese pensamiento, ese tipo de pensamiento, si no está amparado en los principios de Dios, si no sigue las normas de Dios, si no se apega al camino que Dios quiere trazar, ¿cierto?, es hueco, es decir, no tiene ningún sentido. Según las tradiciones de los hombres también, dice el versículo, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Eso está en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Entonces podemos ver como pequeña introducción que si queremos trabajar con Dios, somos nosotros quienes debemos rendirnos a nuestros propios deseos, a mi forma de hacer las cosas, a mi forma de pensar y hacer las cosas como Dios dice. El otro día Pastor hablaba acerca de Proverbios capítulo 20, versículo 6, en donde dice que cada hombre proclama a cada uno su propia verdad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Entonces es importante entender que cuando hablamos de la verdad, hablamos de Dios mismo y obviamente expresado en su palabra. Es importante ver esto cuando cada día más, sobre todo hoy, cada uno expresa su forma de pensar y muchas veces en forma obstinada, dando a entender que eso sí es lo correcto, cuando nosotros tenemos la guía, ¿cierto?, de la palabra de Dios para entender claramente qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, una vez que Dios le invita a unirse a su trabajo, ¿cómo podríamos nosotros realizar los propósitos de Dios? Y hay algunas alternativas en el estudio, pero la única respuesta correcta es haciéndolo a la manera del Señor, no a mi manera. Sus caminos y maneras humanas, es decir, sus caminos y lo mío, o mi forma y su forma, nunca van a producir un fruto espiritual que permanezca. Si bien es cierto, quizá las ideas a veces pueden sonar muy buenas, o la intención quizá, o externamente puede ser algo bueno, no necesariamente Dios lo aprueba porque parezca algo bueno. Hablábamos hace un tiempo atrás en este mismo estudio acerca de las motivaciones que tenemos. Muchas veces esas motivaciones para hacer la obra de Dios incluso pueden ser incorrectas. Hace un tiempo atrás estudiaba el libro de Malaquías y veíamos cómo incluso sirviendo en el templo los sacerdotes estaban haciendo cosas que Dios no aprobaba en absoluto. Aunque ellos decían, estamos sirviendo, estamos presentando sacrificios, estamos haciendo ofrendas, las cosas que ellos estaban haciendo, las formas,
y la motivación con la que estaban llevando a cabo la obra de Dios, ¿cierto?, no era la correcta y Dios la repudia mucho. Podemos ver, ¿cierto?, en las lecciones que siguen, que nosotros vamos a ver algunas verdades básicas que nos van a ayudar a entender cómo funciona el reino de Dios, para quizá darnos más luz acerca de cuándo estamos realmente haciendo lo que Dios quiere en nuestra vida. Una verdad espiritual no es simplemente un concepto que debamos aprender de memoria, sino que la verdad espiritual es Dios mismo, porque Dios es la verdad. Y debemos estar preparados, ¿cierto?, para poder entenderle y sumarnos al trabajo en el camino que Él tiene para nosotros. Entonces vamos a analizar brevemente 2 de las enseñanzas que Cristo entregó acerca de cómo funciona el reino de Dios. Y una de las primeras, y que aparece en su palabra, que vamos a buscar, habla acerca de la palabra de la semilla, ¿cierto?, del trigo y la cizaña, perdón. Entonces nosotros les voy a invitar a ir a sus Biblias en el libro de Mateo capítulo 12 y vamos a leer allí del versículo 24 al versículo 30, para que podamos tomar lectura ahí, 24 al 30, y dice así, versículo 24: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Versículo 29 dice: él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadles manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, por medio de esta enseñanza, esta parábola, Cristo quiso enseñar una verdad espiritual. Esa verdad espiritual más tarde o más adelante en el texto él mismo se encarga de explicar qué significaba. El versículo 36 en adelante nos enseña la explicación que Cristo dio. Y dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Ellos no habían entendido. Versículo 37 dice: respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Cristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo, el diablo. El enemigo que la sembró, ahí está, ¿cierto?, es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Entonces les explica uno por uno quiénes son cada uno de los actores de esta historia. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, dice, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, hermano, por medio de esta enseñanza nosotros podemos entender en relación a cómo funciona el reino de Dios, que estar en la lista, por ejemplo, de miembros de la iglesia, de nuestra iglesia, no necesariamente significa que usted y yo somos salvos. Veíamos delante o mencionábamos hace un momento el tema de los frutos. La Biblia enseña que por sus frutos nosotros le vamos a conocer y que si hacemos un trabajo solamente pensando en mi opinión, en mi forma de hacer las cosas, que yo solamente tengo la razón, el tiempo nos va a decir si ese trabajo fue hecho por la motivación correcta y fue hecho bajo la voluntad de Dios. Simplemente porque una persona se parezca a un creyente no quiere decir que lo sea. Usando esta parábola, Jesús enseñó que algunos perdidos o algunos inconversos van a estar mezclados con los verdaderos creyentes. Nosotros, hermanos, no somos los encargados de discernir quién es y quién no, pero podemos tener evidencias, como muchas veces hemos estudiado acerca de las obras que un verdadero creyente debería mostrar. Hoy en día esto es importante entenderlo, porque por mucho que parezcamos cristianos, muchas veces quizá en nuestro corazón no está el verdadero sentido de servir a Dios y solamente puede haber motivaciones para servir al ojo, como también la palabra de Dios enseña.
Nótese, sin embargo, que Dios es quien dictará el juicio final. Y cuando los siervos le dijeron, ¿quieres que arranquemos la cizaña ahora? Él dijo, no, esperemos hasta la siega. Y de la misma manera, después Cristo explica que esto significa que cuando Él venga en su reino, Él va a separar el trigo de la cizaña. Y lamentablemente van a haber quizás muchos que decían ser cristianos o que proclamaban, como dice el proverbio recitándolo de nuevo, su propia bondad, pero no era un cristiano verdadero. Dios va a eliminar a quien no es creyente, ese es su trabajo. Y ahora en el trabajo de la iglesia, cuando una persona no está llevando el fruto que Dios espera, debemos dejar que Dios trabaje por medio de ese Espíritu Santo. Debemos tratar de guiar a las personas a acercarse al Señor. Muchas veces vemos creyentes y en la clase de nuevos creyentes hemos visto quizás personas que se han frustrado porque no entienden, como que sus oraciones no son escuchadas, que no nace de ellos quizás hacer la voluntad de Dios, que viven cayendo en el mismo pecado, y algunos de ellos han llegado a la reflexión honesta de decir, ¿sabes que yo no era creyente? Yo ahora entiendo el Evangelio y yo quiero ser salva, y amén por eso. Es importante que los creyentes estemos dispuestos a amar a los hermanos, a amar a las visitas, a amar a todas las personas que estén con nosotros para que alcancen la salvación. Algunas veces se va a requerir disciplina de parte de la iglesia para que una persona también enderece sus caminos y haga la voluntad de Dios. Entonces Dios nos quiere enseñar que cuando Él está trabajando, nosotros primero tenemos que estar conscientes de que hemos sido salvos y de que pertenecemos a la familia de Dios. Otra de las parábolas que nosotros podemos aprender y revisar hoy en particular para poder ver cómo funciona un poco el reino de Dios es la parábola de los talentos. Le invito a ir a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25 y vamos a ir allí. Versículo 14 en adelante. Bueno, conocen esta parábola, por un tema de tiempo no la vamos a leer completa, pero usted comprende, ¿cierto?, que aquí habla de la administración, principalmente de los recursos, y Dios nos invita a nosotros a poder ser parte también de este trabajo en la iglesia. Aquí Dios muestra que Él premia a quien aún en lo poco es fiel, y en el fondo que Dios nos va a llamar a cuentas. Y es bueno entender esto en relación a cómo Dios maneja su obra, porque en algún momento Dios va a sacar a la luz todo lo que había en nuestro corazón y nos va a llamar a cuenta, a rendir cuenta de que hemos hecho con lo que el Señor nos ha entregado. En esa parábola encontramos este principio que es muy importante en el reino de Dios. Si eres fiel en lo poco, Dios te va a dar recompensa y te va a poner sobre mucho. Entonces, hermanos, si nosotros como iglesia, por ejemplo, no hemos sido fieles en algo básico, Dios nos va a llamar a cuenta. Si mi motivación no es la correcta, Dios me va a llamar a cuenta. Si Él rehúsa darme quizás más, o lo que yo espero que Él me dé, es por un motivo. Él conoce mi corazón, Él conoce mis intenciones, Él conoce cómo yo he administrado todo lo que Él ha puesto a mi haber para poder administrar. No se sorprenda si en alguna ocasión incluso Dios les ha quitado algo que le había dado Él mismo, porque Él es el dueño. Él es el dueño, nosotros somos administradores y Él es soberano para decidir qué da y qué quita. Por ejemplo, si la iglesia, por ejemplo, deja que por ejemplo, un nuevo creyente que estaba llegando a la iglesia se pierda por no cuidarlo, por no orar por él, por no visitarle, por no dar el alimento espiritual que él necesitaba, probablemente ese creyente se va a ir y eso va también, de eso también nosotros vamos a tener que rendir cuenta. Dios lo ha puesto ahí. Supóngase que Dios parece dejar de añadir o incluso quitar creyentes de nuestro medio. Muchas veces, cierto, va a pasar por nuestra negligencia. Entonces Dios nos va a tener que llamar a terreno y Dios nos va a tener que corregir. Entonces, si analizamos, hay otras parábolas más, como la de la semilla de mostaza, como la parábola de la levadura en la masa. En fin, Dios quiere enseñarnos a través de su palabra cómo Él funciona, cómo Él trabaja, cómo Él lleva a cabo las cosas, no solamente para conocerlo, sino para que nosotros podamos ver dónde Él está obrando y nosotros nos podamos sumar a ese trabajo. Hoy en día hay muchas formas de sumarnos a lo que Dios está haciendo. Si bien es cierto, hay impedimentos para que nos podamos reunir, pero eso no le va a hacer a usted menos espiritual. Si usted es un asunto tan
tan íntimo, no estoy diciendo que no hay que congregarse. La asamblea es un conjunto reunido en un lugar para poder alabar al Señor y aprender de su palabra, en la iglesia. Y todos amamos nuestra iglesia. Pero si hay una situación especial como hoy en día, nosotros podemos servir al Señor igual. Si usted es un adulto mayor y no puede movilizarse, usted puede entrar a trabajar en el reino de Dios, en la oración, en la intercesión. ¿Cuánta oración nos falta? Si usted puede caminar, usted puede evangelizar. Hemos estado evangelizando y la gente está receptiva. Hay que continuar haciéndolo porque también es un mandato del Señor. En fin, recuerde, bueno, hoy día revisamos solo 2 parábolas. La primera es que si somos parte del reino de Dios, de la familia de Dios, Él nos conoce y Él se encarga de discernir y de quitar y poner a quien corresponda. Y lo segundo, en la parábola de los talentos, seamos fieles, hermanos, en lo poco, porque el Señor nos va a llamar a cuentas y nosotros vamos a tener que estar delante de Él diciendo: Señor, quizás no fui el administrador que debía ser. Y si usted se da cuenta hoy en día que hay algo en el que usted esté al debe con el Señor, póngase cuenta y diga: Señor, no estoy rindiendo mi dinero, no estoy dando lo que te corresponde, no estoy diezmando, estoy ofrendando. Entonces, bueno, tengo que ponerme ahí. Si hay oportunidad de bendecir a algún hermano que esté en necesidad, como se ha hecho en todo este tiempo, hágalo también. Usted puede ser una bendición grande para la iglesia. Si usted no está evangelizando, bueno, aproveche las oportunidades que tiene. Quizá ahora más que nunca ha pasado tiempo con familiares que no son salvos. Inviertan ese tiempo para testificarles. Si puede salir a evangelizar a otro lado, también hágalo. No hay impedimento para hacer eso. En fin, Dios nos da oportunidades, Dios nos va a llamar a cuentas y Él quiere que nosotros podamos, independiente, hermano, de las circunstancias que nos rodeen, sumarnos al trabajo en su obra. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué ha hecho todo este tiempo? Ha pasado mayor parte de marzo, abril, mayo, ya estamos en junio. Y si lo único que hemos hecho es quejarnos por las cosas que pasan, porque no me gusta, porque está difícil, porque tengo miedo, hermano, Dios le va a llamar a cuenta por este tiempo. Podemos ponernos a cuentas con Él. Retomemos el ministerio que el Señor nos entregó, si es el de enseñanza, si es el de evangelismo, si es el de administrar, de ser misericordioso, de practicar la fe. Hágalo, hermano. Hágalo de un buen corazón, porque sobre todas las cosas es Dios quien está mirando sus motivaciones, es Dios quien está mirando sus hechos. Y usted, finalmente, a Él va a tener que rendir cuentas. A nadie más, solo al Señor. Entonces esperemos que al ver cómo Dios trabaja en su obra, en su palabra, como Él quiere que hagamos las cosas, nosotros podamos retomar o seguir, ¿cierto?, haciendo su voluntad. Espero que sirva, hermano, para reflexionar y que podamos tomar cartas en el asunto, tomar buenas decisiones para poder hacer la voluntad de Dios. Dios les bendiga, hermano. Que tengan un buen resto de día martes. Bendiciones.